Bien, y vamos a cambiar de tema, nos vamos a la capital federal porque desde allí un equipo de Next Noticias, concretamente Soledad Saluso, está para hablar con referentes nacionales y hay muchos temas que tocar. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día. Buen día, Sole. Hola, buen día, Mariana, buen día, Lara. Muy bien, la verdad que muy bien, en una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, pero con el cielo despejado y en donde además hoy está todo más calmo, al menos en el sector de lo que es el centro de Buenos Aires, porque ayer tuvimos que sortear muchas marchas de los taxistas que interrumpieron el tránsito en este reclamo de Uber, que viene, digamos, muy complicado, y además cuando hablamos con los taxistas nos decían esto de las reglas claras, obviamente de competencia, un reclamo que se da en todos los sectores y en el de los taxistas también se da. Y te digo que ayer eran un montón de embotellamientos juntos. Esta mañana está la complicación en Ezeiza y Aeroparque por la protesta de ATE, y lo que se ha normalizado, al menos para bajar un poco los decibeles, tiene que ver con este reclamo de camioneros, en donde se ha dictado la conciliación obligatoria, Mariano, y a partir de eso, bueno, se tranquilizó por esto de que pendía de un hilo la posibilidad de tener combustible. Claro, por el paro de los camioneros. Bueno, a partir de la conciliación obligatoria esto al menos ha bajado un poco los decibeles, porque si no realmente eran muchos frentes abiertos en distintos sectores. Así es. Pero bueno, como bien dijeron, tuvimos la posibilidad en ese marco de sortear obstáculos para llegar a los lugares, de estar en ANSES, unas instalaciones en Avenida Córdoba que ni te puedo explicar lo que es ese edificio en cuanto a la infraestructura, y la posibilidad de que nos haya atendido el director de ANSES, posterior a lo que fue la presencia de Emilio Basavilbaso en la mesa de Mirta Legrand. Le decíamos, llegábamos con Nexi y le decíamos, bueno, no tenemos Mirta Legrand, pero también queremos conversar con usted, y de hecho anoche también estuvo en un medio nacional, así que para nosotros fue realmente una satisfacción poder conversar con el funcionario nacional, el máximo responsable hoy de ANSES, y hablamos de todo, hablamos de lo que se está discutiendo en el Congreso con esta ley para hacer, digamos, enfrentar los juicios de los jubilados a la administración pública, y además a partir de lo que se está discutiendo que sea atada a la ley de blanqueo. También hablamos de una crítica fuerte que le hace la oposición respecto a que se utilice el Fondo Solidario de ANSES para poder pagar en parte estos juicios, cosa que también respondió Emilio Basavilbaso. Hablamos del Conectar Igualdad, porque muchos hablaron de que se iba a cortar, que se iba a interrumpir esto que posibilitó que muchos alumnos de escuelas secundarias hoy contaran con una computadora. Hablamos de Procrear y hablamos de la devolución del IVA. La verdad es que nos dispensó todo el tiempo el director de ANSES, Emilio Basavilbaso, con quien conversamos. Gracias, Soledad. Vamos a escuchar entonces las palabras del director de ANSES, Emilio Basavilbaso. Son momentos muy importantes porque estamos en pleno debate en el Congreso Nacional. Nosotros hemos presentado la ley el jueves pasado, que como vos bien dijiste es una reparación histórica para nuestros abuelos. Es pagarle lo que le corresponde a 2.400.000 jubilados y hacer justicia con estos juicios que vienen ya desde muchos años. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de lo que va a pasar en el Congreso, teniendo en cuenta que lo han atado directamente con la ley de blanqueo, que ya genera algunos puntos de vista diferentes? Sí, con respecto a la ley de pago a los jubilados, no había ningún diputado que se opusiera, por más que fuese de la oposición. El jueves, cuando presentamos el proyecto, había un consenso absoluto con respecto a la ley. Sí había matices con respecto a la forma de financiamiento y algunos otros temas, que es lo que se está discutiendo en este momento. En el caso del blanqueo, a nosotros nos parece adecuado porque se le cobra una multa a aquellas personas que no habían declarado su dinero, y esa multa tiene una afectación específica en la ley, es decir, que pasa directamente a ANSES para pagar los juicios de los jubilados. Entonces, ¿qué mejor que pagar los juicios y además pagarlo con el dinero de la gente que hasta ahora había evadido y tiene que pagar una multa, y que esa multa venga para ANSES? ¿Creen que la interpretación va a ser esta, en el Congreso? Porque muchas veces se usan un montón de temas políticos, pero que son muy sensibles a la población. ¿Cómo lo pueden explicar de una manera que no genere tanto debate y se pueda aprobar rápidamente? Eso es lo que estamos explicando. Estamos en permanente conversación con todos los diputados
nos parece adecuado también. Tenemos un nuevo congreso, un congreso en donde las ideas se debaten y donde las cosas no se imponen, como pasaba en la gestión anterior, y está avanzando. Nosotros estamos muy esperanzados con que se apruebe la ley próximamente, principalmente por los jubilados, porque nuestro trabajo está puesto en los jubilados, en que ellos puedan cobrar lo que les corresponde. Tengamos en cuenta que hay muchos que ya tienen edad avanzada, no pueden seguir esperando. En promedio, aquellos que habían hecho juicio están esperando hace 7 años con el juicio ya iniciado. Todos conocemos a algún jubilado, si es el padre de un amigo, un abuelo, un tío, que tiene algún tipo de problema con el Estado, con su jubilación, y qué bueno saldarlo, ¿no? Porque va más allá de lo económico. Hablaba la semana pasada con María Clelia, una jubilada que ya es de Mataderos, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y su esposo falleció litigando con el Estado y no pudo recibir la jubilación que le correspondía. Casos como ese hay muchos, así que estamos muy ansiosos también para finalmente poder llevar adelante este programa, que como escuchamos por muchos lugares, probablemente sea uno de las políticas públicas sociales más importantes de la Argentina en los últimos 20 años. Otro de los puntos que también genera ahí algunos comentarios no favorables para esto es el Fondo Solidario, que se toque el Fondo Solidario. Sí, eso también es otro de los debates. La buena noticia es que a partir de la sanción de la ley, nosotros vamos a utilizar la ganancia de ese fondo, que era el fondo que tenían las AFJPs, y cuando se estatizó el sistema pasó a depender del ANSES ese fondo, y el fondo se utilizaba para financiar cualquier cosa, y no financiar a los jubilados. De hecho, se apelaban los juicios, se pateaban para adelante, se desconocía el problema, más allá que había una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que los jubilados tenían razón y el Estado se hacía el distraído. Qué bueno poder utilizar este fondo, que es un fondo que tiene que usarse para los jubilados, que no se utilice más para financiar proyectos de otro tipo que no tienen nada que ver con jubilados y poder pagar estos juicios que están esperando hace tantos años. Pero como dice la oposición, esto no va a desfinanciar ANSES y va a generar que los futuros jubilados no puedan acceder a la jubilación. No, porque la mayor parte del flujo de pagos de los juicios, que totaliza 75.000 millones por año, una vez que el programa ya está en régimen, se pagan con la ganancia del fondo. No hace falta vender activos del fondo, sino que ya con la ganancia del fondo se pueden pagar los juicios.